Bueno, buenas tardes, pueblo de Cristo. Vamos que asiento, Cristo viene. Hoy es el día, es la hora donde podemos aprender más de nuestro Señor. ¿Quién necesita más de Cristo? Yo necesito cada día más de Cristo. Yo sé que tú necesitas más cada día de Cristo, que es verdad lo que ha dicho Angelina cuando estaba hablando, que mucha gente no conoce a Cristo porque no leen, porque no lo buscan, ¿verdad? ¿Tú crees que nosotros podemos hablar un poquito más de Cristo? Yo creo que sí, ¿no? Estamos aquí por algo, ¿no? Hoy podemos describir, primeramente la palabra ya describe que el testimonio tiene poder. Ya lo que ha hecho en uno, yo no necesito irme muy lejos, no necesito irme al hermano ni a la hermana, yo hablo de lo que Cristo ha hecho en mí, ¿verdad? Y si lo ha hecho en mí, yo sé que Cristo lo puede hacer en ti. ¿Cuál es la diferencia? La disposición. A ver, ¿a qué parte le dejo yo entrar a Cristo en mi vida? ¿Tú has decidido en esta tarde dejar entrar a Dios en tu vida? Porque se trata de una decisión. Porque Cristo es un caballero. Dice que Él está tocando la puerta. Nosotros tenemos que abrir y dejarle paso. Y cuando dejamos paso al Señor en nuestra vida, quizá hay cosas que no nos guste, que vaya a causar cambio. Hay algunos dolores pues bueno, para ti son dolores porque al final son cosas que no queremos soltar, ¿verdad? Pero el Señor viene a traer vida y vida en abundancia. El Señor sabe que esto no te trae nada bueno y te pide que en una tarde más tengas el valor, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Tú tienes el Espíritu Santo, dice la Escritura, si un día recibiste a Cristo, tú sabes lo que te hace caer, tú sabes lo que está mal, entrégaselo a los pies de Cristo. Y suelta ya las cadenas que te atan, que te atormentan, que te fatigan, que te tienen en ese estado que no te hace evolucionar. Y deja que Cristo more en ti, que trae vida y vida en abundancia. ¿Quién lo cree? Yo lo creo así. Yo, si te contara un poquito de mí, muchos se quedarían con las patas colgando, ¿verdad? Pero un día me topé con el Rey de Reyes y el Señor de Señores y ese gran hombre que yo no lo conocía, nadie me había predicado. Yo vengo de un barrio muy conflictivo y nadie me había predicado de ese Dios de amor. Pero Dios tuvo un proceso y un tiempo, cuando ya tu padre, tu madre, cuando está todo el mundo te abandona, ¿verdad? Ahí es cuando viene Dios en tu lepra y te abraza y te arropa, para que sepa que la obra es suya y no es del hombre. Por eso nos doblegamos a sus pies, ¿verdad? Yo el día que Cristo vino por mí no había ninguno de los que estaban aquí, que los respeto y los amo, como hermanos, como hermanas, como siervos, como siervas, pero yo no puedo poner la mirada en el hombre, yo tengo que poner la mirada en mi Salvador. Yo recuerdo aquel día, sin extenderme mucho, yo me había cortado las venas en una habitación, deseando morirme, y ese día le dije yo arriba al Señor: si tú me sacas de esta, yo te serviré toda mi vida. Yo no sabía ni lo que era servir, ni sabía en el embrollo que yo me estaba metiendo. Lo que sí sé es que ya desperté al día siguiente con las manos vendadas, con las dos muñecas. Me habían encontrado en mi habitación mis padres y me llevaron y empezó todo a moverse en un entorno hasta que pude conocer a grandes hombres de Dios, que verdad que Dios lo utilizó para poder restaurar nuestras vidas. Tú sabes que primero Dios puede hacer
la obra en nosotros, pero que cada uno necesitamos diferentes hornos, ¿verdad? Si tú tienes un problema, no sé, si tú eres un mentiroso, te tendrás que confrontar la mentira, ¿verdad? Que hay en ti, ¿no? Si tú eres un alcohólico, tendrás que ir con personas que sepan expertos en alcohol, ¿no? Si tú tienes un problema de adicciones, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Irte a un centro para que puedan tratar tu vida, para poder sacarte de tu entorno, para poder sacarte de las calles, para que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Y eso se trata de un acto de humillación. Hoy me tiro a tus pies y haz la obra tú en mí. Porque ¿qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo, pero tengo que quererlo. Y si conmigo lo hizo, que yo era muy torpe, si tú eres más listo que yo estoy seguro que Dios puede hacer las cosas más grandes contigo, puede hacerte un gran siervo, una gran sierva del Señor. Si le creemos, ¿verdad? Yo recuerdo un hombre, un médico que yo conocí, que me dijo, referente a lo que ha dicho Angeline, la gente hay veces que no puede ver a Cristo porque no se ha preparado, ¿no? Yo un día estaba con ese doctor en una sala y él cuando yo le hablaba mucho de la palabra, porque él era muy religioso, la palabra, él siempre se quedaba muy impactado conmigo. Y me dice, Antonio, es que tú eres un hombre de fe. Aunque yo siempre rebato a las personas con ciencia. Digo, ¿cómo que rebatas a las personas con ciencia? Sí, porque esto es como una radiografía, Antonio. Y dice, yo estaba aquí un día en la mesa y tú sabes que yo tengo una cruz en lo alto de mi mesa, de mi despacho, y ese hombre venía para que yo lo operara, y ese hombre de repente en la conversación me dice que si yo creía en esto, en la cruz que yo tenía en la mesa, y yo le dije por qué no debería de creer. Hombre, usted con la ciencia que tiene, usted puede creer en eso que no se ve. Entonces yo cogí una radiografía y la puse allí en la luz y le dije qué es lo que veía. Claro, yo soy inexperto, yo veo los huesos, sé el nombre de cada hueso, sé dónde está agrietado, dónde está roto, y tú solo ves los huesos de una mano. Entonces yo le pregunté qué es lo que veía él, y se pone, hombre, yo nada más que veo los huesos de una mano, ¿me puedes describir cada hueso? No lo puedo describir, no lo conozco, yo no me he preparado para eso. Pues eso es donde yo le quería a usted llevar. Usted no conoce la cruz, ni quien la portó, porque usted no puede ver. Ni se ha preparado, ni ha estudiado, por eso nada más que ve usted una fotografía, no ve lo que hay dentro de la fotografía. Entonces, él fue una gran enseñanza para mí, porque mucha gente no conoce a Dios por ignorancia. Cuando tú no estudias algo, ¿qué eres? Un ignorante, ¿verdad? Entonces nosotros podemos optar por tener fe, que es la certeza y la convicción que no veo pero lo espero, pero tampoco puedo ser un ignorante en la palabra. Tengo que buscar a Cristo en ella, tengo que asesorarme de lo que quiere mi Dios, de lo que no quiere, para andar en ese camino de verdad. Hay gente que se corta un Dios a su manera, Dios nos ama, Dios perdona todo, y yo me pregunto si has leído un poquito la Biblia. Dios grande en misericordia, tardo para la ira, pero Dios tiene ira. Y en la palabra hay un hijo, que era hijo de Dios. Vemos la casa de un padre, vemos la casa de dos, que el padre tenía dos hijos, y vemos un hijo que fue un hijo pródigo, un hijo que se fue de la casa, que malgastó la herencia, que estuvo comiendo de algarroba, que estuvo comiendo de los cerdos, que tuvo una mala vida, que gastó su dinero en prostitutas, terminado en las calles tirado, pero un día dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Cuándo vamos a decir nosotros eso? Volveré a la casa de Dios, volveré a dejarme guiar, volveré al principio, el principio del Génesis, donde Dios empezó a crear
y empezó a crear a través de su palabra. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, volvemos a hacer ese génesis, porque nadie puede entrar en el reino de los cielos si no se hace como un niño. Y cuando nos hacemos como un niño, empezamos a dejar a Dios que obre en nuestra vida. A través de la palabra, el Señor va creando cosas en nosotros y se va estructurando y va creando ese cambio que todos necesitamos en nuestra vida. ¿Tú crees que necesitas cambios en tu vida? Amén. Yo lo creo. Necesitamos cada día, necesitamos ir perfeccionándonos más en Cristo Jesús. Yo no creo que Dios, porque este cuerpo es corruptible y el Señor lo volverá en un día, en un cuerpo incorruptible. Dice, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. O sea, hay un tiempo de un crono, un tiempo de un kairos, hay un tiempo de espera, hay un tiempo de cumplimiento. Pero cuando la palabra se cumpla, cuando llegue el tiempo de cumplirse y cuando Cristo venga, ¿cómo hallará su pueblo? Cambiado, transformado. No se trata de ser más listos, más inteligentes, se trata de cada día esforzarnos cada uno en las áreas que el Señor nos demanda. Pues tú tienes áreas, mis áreas no son las tuyas, ¿eh? Y las mías son las tuyas. Cada uno tenemos unas áreas muy diferentes. Pero qué bueno es poder quitar nuestra viga de nuestros ojos antes de fijarnos en la pajita que tiene el hermano. ¿Verdad? Pues nosotros queremos muchas veces cambiar el que tenemos enfrente, pero no queremos cambiar nosotros. La palabra que dice el hermano es para aquel, a aquel le viene muy bien, a aquella le viene mejor. Cuando dice la palabra dice a los fariseos que decía que veían, dice, por cuanto y sí que veis, ciegos estáis. Y estos que no ven, para ellos viene la luz, para ellos viene la vista. Nosotros necesitamos que el Señor obre cada día más en nuestra vida. Y nosotros obrar en Cristo Jesús. Las posiciones las da Cristo Jesús. No las delega el hombre, sino las hace Cristo Jesús. ¿Verdad? Yo me voy al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 3, del 14 al 22, veo la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Qué vemos en la iglesia de la Odisea? Vamos a irnos al capítulo 3. Dice en el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué se refiere el Señor aquí? ¿A las emociones? Gente que se enfría, que se utiliza mucho ese pasaje para gente que se enfría, que está muy bien, cómo enseñarse, pero este pasaje a la iglesia de la Odisea, una iglesia que era activa, que tenía bastante dinero, que se creía autosuficiente, una iglesia que no era activa, que se estaba volviendo inútil. ¿Cuántos de nosotros en tener una buena vida, una buena calidad de vida, podemos estar haciendo inútiles para el Señor? ¿Tú no crees que puedes estar acomodado? Y el Señor nos quiere sacarnos de ese confort y que seamos esa iglesia que de verdad es una iglesia que es fría o es caliente, pero decide tú. O trabajamos para el Señor o no trabajamos, porque más bien te va a venir, dice la Escritura, menos aquellos que dicen que ni tiras para adelante ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Entonces hay un momento en nuestras vidas que nosotros tenemos que optar por poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás, ¿verdad? El pastor nos estuvo hablando de llevar muchos hijos y muchos hijos a la gloria. ¿Cómo puedes llevar tú un hijo a la gloria? Un hijo del Señor. ¿Cómo puedes llevar tú una vida? Si puedo ser como aquel eunuco que iba Felipe corriendo al lado de él y él leía aquel pasaje de Isaías
y él le hablaba y le decía, oye, ¿no entiendes ese pasaje? ¿Cómo entenderé si nadie me lo explica? ¿Cuántos de nosotros nos paramos a explicarle a alguien el Evangelio? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Y qué vino a hacer a tu vida? Para que ellos puedan entender, porque si nadie se lo explica, siempre echamos las culpas a Dios sabrá, ¿no? Dios no, si Dios nos mandó una gran comisión. ¿Qué es la comisión? Ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? Entonces tenemos que demandar, y yo te pregunto a ti, ¿el sábado tenemos el sábado? Reunión de mujeres. ¿Le has predicado a alguien? ¿Vas a traer a alguien este sábado? Trate a alguien. Los hombres ya no han echado las culpas de que nosotros comemos mucho. Vamos a venir, vamos a apuntarnos, ¿no? Vamos a echar un tiempo. Yo me fascino con... Yo recuerdo todavía una Dagló, una prédica de Dagló que todavía la guardo en mi corazón. La guardo en mi corazón para un día compartir sobre ella cuando yo la estructure como yo quiero estructurarla. Y ahora sobre los montes donde paró Moisés. Esa palabra me gustó mucho y siempre la tengo ahí guardadita. Cogí mis apuntes y la tengo guardadita para un día poder compartir de esas palabras. Entonces, date a alguien, date una vida. Hay tantas mujeres dolidas, dañadas en este mundo. Y ahora con tanto feminismo que hay por ahí, más dolores. Porque nuestro dolor lo queremos, dice que la culpa no cae nunca en sacos vacíos, ¿verdad? Siempre cae, la culpa siempre cae encima de alguien. Entonces ahora las frustraciones o no saber hacer las cosas, pues va a caer siempre en la figura del hombre, ¿verdad? Pero sabemos nosotros como creyentes, sabemos la repercusión de la figura del hombre. Porque el hombre no fue creado por causa de la mujer fue creada por causa del hombre. El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la ayuda idónea del hombre. Se sacó de sus costillas una parte, por eso los dos son uno. Pero qué bonito estar en las diferentes posiciones que el Señor nos demanda. A mí, a lo mejor, a mí no me gusta, a muchos hombres no les gusta hacer la gloria de Dios porque le exige el Señor muchas cosas. Y hay muchos hombres que se vuelven, como digo yo, afeminados, ¿no? No quieren llevar responsabilidad de su casa, cargan a la mujer las responsabilidades, las deudas, el pagar la casa, la luz, el agua, y los hombres vengan a menguar para atrás siendo el sacerdote de su casa. Y uno para poder llevar bien la casa de Dios, ¿qué tiene que hacer? Primero, llevar bien su propia casa. Si no llevas bien tu propia casa, ¿cómo vas a llevar bien la casa de nuestro Señor? Eso dice las Escrituras, ¿verdad? Pero qué bueno que aquí podamos salir de la mentira. Yo recuerdo un hombre que estuvo aquí compartiendo, no recuerdo ahora quién es, y él hablaba de esas posiciones. Él decía, si yo estoy aquí arriba predicando, ¿quién soy? Sigo siendo Antonio, ¿verdad?, el anciano de la iglesia, y si yo me bajo ahí abajo y estoy compartiendo, ¿quién soy? Sigo siendo Antonio, el anciano de la iglesia, pero de ahí abajo a aquí arriba que hay dos posiciones, ¿verdad? Qué bonito estar en la posición donde Dios nos manda, porque si yo me abajo y no es lo que Dios quiere, vienen palitos de arriba, ¿verdad? Porque a los que mucho se le da, más se le pide. Muchos siguen avanzando hacia adelante y cuando están aquí empiezan a regular para atrás y al Señor eso no le agrada. Y muchos que están ahí abajo, que es la posición donde Dios le quiere dar, personas que son de atrio, personas que son del lugar santo, una mujer, un hijo, el hijo quiere tener la posición del padre, ¿verdad? La mujer
quiere subirse a la farba, como se suele decir, ¿no? Quiere tener la posición del marido, quitándole autoridad, quitándole... Y además la palabra dice, en los últimos tiempos se volverán los hijos contra los padres, ¿verdad? Vemos ahí como un cambio de posiciones que el Señor no quiere que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que estar en la posición que tenemos que estar. Y eso te va a ayudar a ti, no a mirar al que tienes al lado, sino que tu padre esté agradado contigo. Porque mi padre me dice hasta aquí, ¿verdad? Aquí hay un pastor en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el pastor de la iglesia? El pastor Félix, ¿no? El pastor Félix es el pastor de la iglesia. ¿Tú podrías subirte a la posición de él? No has sido delegado para ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Rebeldía. Sería un corazón no apto delante del Señor. No sabes tu posición, no sabes tu espera, no sabes tu tiempo y peor que tienes mayor concepto de ti mismo. Hay muchos factores que declara la palabra, pero si eres bendecido estar en el lugar que te corresponde. Al lugar donde se te llama. El pastor tiene unas responsabilidades, tú tienes otras, cada uno tenemos las nuestras responsabilidades. Pero qué bonito es estar en tu responsabilidad y no pensar en las responsabilidades del otro, que a veces nos metemos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Vamos a seguir, porque cuando hemos estado estudiando, cuando estamos estudiando la conquista de Jericó, vemos cómo se entra en Jericó, cómo entra aquel arca cargada con esos sacerdotes, otros sacerdotes llevan unas trompetas, vemos un grupo de soldados, vemos un pueblo, vemos unas huertas que había que darle, pero vemos cómo todo sujeto en unas posiciones era bendecido. Yo me imagino a Josué, porque yo veo a Moisés levantando manos, orando, y veo a Josué peleando con espadas. Pero después veo cuando van a entrar en Jericó, cómo Josué, qué discernimiento tenía Josué para poder saber que ahora no era el momento de pelear, era el momento de obedecer. Tal como clama el Señor. Hay momentos que te dice el Señor, pelea, levántate y pelea. Y hay momentos que te dice el Señor, quédate quieto, que yo haré. O haz a las cosas como te estoy yo marcando y diciendo. Y esa revelación tuvo que tenerla porque, claro, cuando ya el Señor se le mostró a Josué, que es lo mismo que como estuvo con Moisés, también estaría con él, ¿no? Donde él estuviese, estaría el Señor, ¿verdad? Pero una cosa te demando, que hagas conforme mi siervo Moisés te ha enseñado. ¿Cuántos de nosotros nos queremos apartar de lo que nos enseña? Y no solamente eso, sino que aquí en esta iglesia, que ya es una iglesia madura, hemos tenido personas que han entrado de otros sitios, de otros lugares, con otro tipo de doctrina, ¿verdad? Y se creen los superungidos, y yo vengo aquí a enseñar, no a ser enseñado, ¿verdad? Y quieren imponer sus ideas y no dejarse guiar y saber a la posición donde está llevado el Señor. Cuando Dios te lleva a un lugar, a un sitio, es para que aprendas, no para que traigas, porque para que tú trayeras ya tendrías que ser un Juan el Bautista, tendrías que tener una posición y una aceptación de los que a dónde vas y de los que te reciben para poder recibir lo que tú traes. Pero como no es así, la Escritura se cerró, y nuestro Cristo nos dejó todo tan bien marcado y tan bien mostrado. Hoy es momento de tú saber si tú eres discípulo o eres maestro. Cuando tú eres discípulo, ¿qué tienes que hacer? Aprender, absorber, dejarte guiar. No eres menor que nadie.
va a ser mayor que muchos que te enseñaron. Pero si sabes guardar tu corazón, si sabes aprender, si sabes estimar lo que aprendiste antes por basura, por tal de adquirir lo nuevo. Porque el Señor no puede echar en un odre que es viejo cosas nuevas. Porque si le echa vino nuevo en un odre que es viejo, a mí me enseñaron, hemos visto aquí gente que están aprendiendo y siguen en la rebeldía. A mí me dijeron, a mí me enseñaron, porque no es así, pastor, porque no. Y quieren traer lo viejo a lo nuevo. Y no es así. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que aprender. Porque el Señor no nos quiere hacer como esta iglesia de la Odisea, una iglesia que no es funcional. Quiere hacer una iglesia que sea funcional y funcional en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no estamos para hacer, no sé, como Lorena, tú tocas el piano, ¿verdad? Si yo me pusiera ahí al lado tuya a tocar piano, ¿qué pasaría? Hombre, tocarlo lo iba a tocar, ¿verdad? Tocarlo sí. Ahora, que suene algo de música, ¿verdad? Pero qué bueno que yo cuando veo, yo veo a Lorena, porque empezamos juntos, ¿verdad?, en las clases de música, veo cómo Lorena ha prosperado, cómo Lorena puede sacar el mejor partido a ese piano cuando yo solo puedo tocarlo, ¿verdad? Y aquí no se trata de ser un muñequito en donde me vea la gente, ¿verdad? Se trata de perfeccionarme, ¿verdad? Y cada vez capacitarme más en la música, capacitarme más en el canto. Vemos como el grupo de música de la alabanza cada vez va prosperando. Pues así nosotros en cada ámbito de nuestra vida, en el ministerio donde estemos, sigamos prosperando. No creamos que ya lo hemos hecho todo, que muchas veces en la Iglesia de Cristo se calla por misericordia, ¿verdad? Porque nos quedamos en una posición y encima pensamos que lo estamos haciendo bien. Y el Señor quiere la excelencia y la excelencia en nosotros. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Y la obra no es tuya, es de Cristo. Pero tenemos que darnos. Amén. Vamos a aprender a darnos porque el Señor quiere que nosotros llevemos muchas almas a la gloria, al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál era el principal? Dice en Jeremías 17:10, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde y en año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si nosotros dejamos de dar fruto es porque no estamos muy pegados al río, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir dando fruto para que esta palabra se haga veraz y se haga veraz en nuestra vida. Que siempre vayamos de victoria en victoria. No vayamos de derrota en derrota. Vayamos perfeccionándonos más en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto A que estuvimos hablando? La batalla dependía de Dios, ¿verdad? ¿La batalla de quién depende? ¿Las victorias de quién depende? De Dios, ¿verdad? Yo puedo emprender una batalla, pero solo puedo dar Dios la victoria o que perdamos, ¿verdad? Dice que no dependía de las armas o la destreza del hombre. No va a depender de que tú sepas más, de que tú sepas menos. Hay un versículo que dice... Dios solo tiene, muchos corren, dice, muchos corren y quieren, pero solo Dios es el que tiene misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces corremos, vemos gente con grandes capacidades, hemos visto gente que han entrado aquí en la iglesia y han dicho, yo soy pastor, ¿verdad? Hemos visto, yo soy del grupo Alabanza, de otra iglesia, porque yo toco y a lo mejor el Señor le dice, bueno, vamos a ver tu carácter, ¿no? Siéntate ahí durante un tiempo. ¿Y qué se ha levantado los 3 días? Rebeldía. Porque yo quiero estar donde quiero
estar. No muestra un carácter y un carácter en Cristo Jesús. Pero nosotros vemos que no es el que corre ni quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Que Dios, no por casualidad que hoy tú fuiste lo que fuiste, pero quizás si estás sentado porque el Señor a lo mejor quiere que repitas curso. ¿Por qué te fuiste de la iglesia donde estabas? ¿Verdad? Porque estás ahí en esa posición hoy. Entonces hay cosas que en el espíritu hay que verlas antes, ¿verdad? Pero muchas veces agarramos al título, porque yo en la otra iglesia yo era el anciano no sé qué, y el pastor te ve y dice, bueno, va muy bien. Y tú no te has preguntado que ese pastor también se va a preguntar, tú siendo anciano, ¿por qué no estás allí en esa iglesia? Entonces hay momentos de espera, hay momentos de trato. Por eso saltar y trasplantar las plantas de un lugar a otro nunca viene bien, porque aparte no crea buenas raíces. Dice la palabra que en el lugar que estás permanezcas y crezcas. Y eches raíces. Y yo cojo este macetero, lo arranco y mañana lo planto allí, y cuando hace un poco de raíz, lo arranco. Ahí tiene que haber un trato. Hay algo ahí en ese hombre, en esa mujer, que salta de un lugar a otro, no aguanta la disciplina, no aguanta el orden, no aguanta... Hay algo ahí, que hay que verlo. Y nosotros, como estamos en la conquista, estamos entrando en la tierra prometida, ya hemos tenido mucho desierto. Muchos murieron en el desierto por la dureza de su corazón. Nosotros estamos en el tiempo de la conquista, estamos entrando en Canaán. Y el orden en Canaán es haber recibido estatutos y ordenanzas en mi desierto. Es saber ya que yo no puedo andar libremente como yo andaba antes, sino que tengo que andar en un orden que me marca el Señor. Y eso trae bendición. Hay personas que piensan que ganan las cosas, que no necesitan a Dios para conseguir cosas. En Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Dios es el que da la victoria. Nosotros podemos plantear nuestra vida como queramos, pero el Señor siempre es el que va a dar la victoria o va a rechazar. No consigo aquello. Por eso, por eso cuando la palabra dice Dios solo el que da la victoria, yo la añadí y también el que da la pérdida, y a veces el Señor no quiere que alcances algo. Por eso ves que la alcanza el hermano o la alcanza la hermana y tú no la alcanzas, porque Dios también da la ganancia y Dios también da la pérdida. Y por algo el Señor te retiene para que tú veas algo. Y a veces nos encelamos. Yo recuerdo a los hermanos de Escocés, él siendo el menor de los hermanos, no tenía ni el derecho a la primogenitura en aquella época. Sin embargo, ¿de quién tenía celo? Los hermanos, los mayores, del menor. Entonces vemos que no el que corre ni quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Se vuelve a repetir la historia, en la historia de David. ¿De quién tenía celo los hermanos? Y David no tenía ni la primogenitura, era el menor. Y vemos otra vez que no es el que corre ni quiere, sino el que Dios tiene misericordia, porque Dios no anda en tradiciones, sino Dios anda en corazones dispuestos y que lo aman. Por eso cuando nosotros vemos que la fe sin obra nada puede hacer, y que la fe en sí mismo produce obra, produce beneficio para el creyente, que nos agarramos mucho al pasaje, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Si Dios no miente, y yo, si me acerco a Dios, voy a tener añadidura, entonces mi propia vida va a dar testimonio si verdaderamente estoy buscando el reino de Dios, su justicia. ¿Por qué? Porque hay añadidura. Porque Dios no miente. Ahora, si yo digo que amo a Dios, y ando en pobreza, ando en tristeza, ando siempre en queja, en contienda, no. Ando en pérdida, por mucho que el hombre abra la boca,
tu primer lugar no es el reino de Dios y su justicia. Es que yo amo a Dios. Claro. También dice que ama a tus hijos. Y todavía no te veo levantarte a las 8 de la mañana a buscar trabajo para tus hijos. También dice que amas a tu mujer. La tienes todos los días en la calle trabajando. Y tú tiras en un sofá viendo la tele. ¿Qué es el amor del hombre? Es mentiroso y engañoso. Porque el amor de Dios en 1 Corintios 13 todo lo puede, todo lo sufre, no se mira a sí mismo, se da, sale del error, sale de la mentira, sale de su engaño y se levanta en la posición que Dios quiere que nos levantemos. Y entonces vienen las añadiduras a los lados. Y no importa de que el otro sea mejor que tú, no se trata del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Los hermanos de David lo veían pequeñitos. Los hermanos de David fueron a la guerra. Los hermanos de David estaban preparados para portar hambre, estaban adiestrados para eso. Pero no importó cuando David fue a pelear con ese Goliat. Cuando David le quisieron poner esa armadura de Saúl, dice, yo no he sido preparado para eso. Entonces, fíjate bien en qué quiere Dios que tú te prepares. ¿Cómo se prepara la gente de este mundo? No, al creyente no le valen las herramientas de este mundo. Por eso la gente le dice, por eso dice la Escritura, cogeré lo más vil y lo más despreciado de este mundo para avergonzar a aquellos que son sabios, aquellos que cogen herramientas naturales y dice, este niño que no tiene estudio, este niño que no sabe nada, que desperdició media vida en drogas, en contiendas, en la calle, ¿cómo hoy puede tener esto? Y llevo yo toda mi vida con mis astucias de demonio, queriéndome gobernar este mundo. Porque no es el que corre ni quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No se trata de hacer las cosas como yo quiero, sino entrar a la Canaán, entrar a la conquista, ya no como yo lo hacía antes, sino las conquistas se ganan nada más que esperando en Dios y obedeciendo a Dios. Un creyente entrar a Jericó sin sacerdote, sin arca y sin soldados de Cristo Jesús, la tenías perdida. Es más, podrías tener sacerdotes, podrías tener soldados, podrías tener arca, pero si no das vueltas a lo que Dios te ha dicho, también hubieras perdido, porque Dios no salta su coma. ¿Tú podrás añadir a esta palabra algo? ¿Tú podrás quitar a esta palabra algo? ¿Por qué muchas veces le queremos quitar a lo que nos ordena Dios? Dios te dice, congrégate, sujétate, porque si amas al que tienes al lado, me amas a mí. Si te sujetas al que tienes al lado, te sujetas a mí. Pero si tú no te sujetas al que tienes al lado, ¿cómo te vas a sujetar a mí? Si tú no te congregas, ¿cómo vas a decir que tú me visitas todos los días en tu casa? Mentiroso, porque nos engañamos a nosotros mismos. Si el Señor quiere forjar en nosotros un carácter visible en las zonas espirituales y visible en las zonas naturales. Es que yo amo a Dios. Bueno, si amas a Dios, quiero verte en la obra de Dios. Porque si no, nos parecemos a esa mujer, ¿cómo se llama esa mujer que sale en la tele? Yo por mis hijos mato. ¿La qué? La Belén Esteban. No, yo por mis hijos mato, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en nuestra vieja vida, yo por mis hijos mato? Yo era uno de ellos. Aunque después los tenía abandonados. Aunque después estaba en fiestas, sexo y rock and roll. ¿Por qué el amor es tan mentiroso? El del hombre. Porque el corazón del hombre es malo y engañoso. Por eso dice la Escritura, os daré un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el que tenemos que tener en Cristo Jesús. Proverbios 14, 12.
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino ¿de qué? De muerte. Tenemos que alinear nuestros caminos a los caminos de Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os lo daré por añadidura. Jesús es el que encierra todas las cosas. Jesús guarda todos los secretos. Jesús guarda todos los beneficios. Es más, Jesús nos injertó en la vida verdadera. Somos una rama injertada. Y si yo verdaderamente he sido injertado, no hay una rama que se alimente por sí misma, sino saca los nutrientes de la savia donde ha sido injertada, en el árbol donde ha sido injertado. Entonces, yo tengo que ver dónde estoy yo injertado, si estoy injertado en este mundo. Por eso mi vida está así como está, porque estoy absorbiendo las cosas de este mundo. Pero he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando yo me derroto, inclino mis argumentos, mi mente, mis edificaciones, mis estructuras, que desde mi niñez me han hecho caer, me han hecho tropezar, y doblego todo yo a los pies de Cristo Jesús, y digo, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. En mí, Señor, como a ti bien te plazca, el Señor puede hacer ahí. Porque el Señor vino a limpiar no lo de afuera de los platos, vino a limpiar lo de adentro del plato. Nosotros estamos llenos de basura, de lo que hemos vivido, de familia, de barrio, de zona, de muchas cosas que hemos hecho que nos han frustrado en la vida. Pero nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Aquel hombre que entendía tanto de palabras, de ley, tú no entiendes que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo mi hermano ha cambiado? ¿Cómo mi hermana ha cambiado? ¿Por qué yo no cambio? Porque tiene que nacer de nuevo. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo puedo llevar yo muchos frutos si permanezco en la vid, si permanezco en Cristo Jesús? Yo permanezco y Él permanece en mí. Si yo no permanezco, Cristo no permanece en mí. La palabra dice, Dios guarda al que se guarda. Pero la Biblia del otro que nos enseñó en el desierto, cuando Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué le dijo? La Biblia del otro, móntate en el penáculo, en el lugar santo, fíjate, y tírate de arriba. Es como el pastor cuando nos cuenta la historia del mono. El monazo que pegó cuando se tiró el campanario fue, tú móntate allí arriba y tírate, verás el porrazo que vas a pegar. Pero si escrito está que los ángeles te van a recoger, claro que está escrito. Cuando yo me meto en sitios donde yo soy ignorante, Dios no solamente me salva, sino que me muestra por dónde anduve, para que me aparte, para que vea las tinieblas, para que vea las trampas, cosas que antes no discerníamos. Ahora, si yo en vez del penáculo, móntate en el penáculo. Yo he conocido gente en fumadero predicando de Cristo. ¿Hay cosas más diabólicas que eso? Creerse que encima que está haciendo algo allí, pues verás tú el porrazo que vas a pegar por estar en sitios donde no debe. La mayor sabiduría es el temor a Jehová. Y la mayor sabiduría es apartarse del mal, no acercarse al mal. Es como Sansón con todo lo fuerte que era y acercarte a las Dalilas. No, porque yo voy a predicar allí. Bueno, pues
Sansón no pudo y tú vas a poder. Era nazareno, era apartado para el Señor, y tú que ni eres apartado ni nada, que fuiste injertado por gracia y misericordia, eres más fuerte que Sansón. No te metas en terreno. El Señor dice, teme al Señor, apártate del mal, huye. Huye de las pasiones juveniles, apártate de allí, busca el bien. El Señor en la creación separó las tinieblas de la luz y vio que era bueno. ¿Cuánto vamos a separar de nosotros las tinieblas de la luz, que queremos mezclarlo todo? Queremos hacer como las ensaladas, mezclar el vinagre y el aceite. Apartémonos del mal, porque eso es un acto. La palabra dice, decide tú. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo tuve que aprender a decidir, no te quiero en mi vida, pero Antonio, aléjate de mí. Pero amigo mío, no, yo tuve mucho valor para hacer muchas cosas que no cualquier otro ser humano hubiera hecho, y Dios me mostró, tuviste valor para hacer esto, ¿te acuerdas cuando te metiste allí? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas? Sí, qué coraje le echaste, hijo. Y ahora, ¿por qué le tienes miedo a un amigo? ¿Por qué le tienes miedo a un familiar? Dile en el nombre de Jesús que se aparten de tu vida. Y tuve que aprender a tomar decisiones fuera de mi vida. Tú no me traes bien. La palabra dice, decide tú. Ahí tienes la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, y aquí tienes la puerta angosta, estrecha, que lleva a la salvación. Decide tú. ¿Qué voy a decidir yo en esta tarde? ¿Quiero esa puerta? Pues vas a tener esa puerta y te vas a hartar de puertas. ¿Quieres esta estrecha? La estrecha se trata de decisiones. La estrecha no está hecha para cobardes. La estrecha está hecha para valientes, para decirle aquello, se acabó. Mira cómo me has destrozado mi vida. Ya no te doy más parte y más terreno. Hoy Cristo Jesús mora en mi vida. Hoy Cristo Jesús mora en esta casa. Amén. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, 1, 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Yo adquiero buen testimonio, porque el testimonio que yo tengo, el que yo quiero, el que creo, el que quiere, el que cree, el creyente tener, no es los testimonios de los antiguos. A Noé le dijo que vendría el diluvio y vino, ¿verdad? Y por la fe de Noé se adquirió justicia, ¿verdad? No solamente él, sino se salvó él y se salvó a su casa. Es una fe que mueve las zonas naturales y las zonas espirituales porque le cree a la palabra del Señor. Pero si tú en esta tarde la palabra te entra por aquí y te sale por aquí, yo te voy a decir una cosa, la lluvia viene. Y tu vida va a ir de peor en peor. Como tú no construyas un arca para poder salvarte. Mira los testimonios de Jesús. En Juan 5, 31 al 47, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que ese testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué sabemos que el Señor da buen testimonio de nosotros? Eso se lo estaba diciendo los escribas. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros queríais regocijaros por un tiempo en su luz. Hay que ver que hay gente que se regocija en la luz de otro en vez de entender el mensaje de la luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio
para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces nuestra propia vida está dando testimonio verdaderamente de quién está en nosotros, y el testimonio no viene de hombre de aquí abajo, sino el testimonio viene de arriba. Y ese testimonio sí es verdadero. No es lo que nosotros digamos. El testimonio de hombre para Dios no vale nada. Nosotros cuando nos pintamos más guapos, más bonitos todos, que sí. Tú sabes que se aprende cuando tú estás en un sitio con problemas de adicciones, con chicos que tienen problemas de alcohol, de droga. Tú hablas con ellos, no, porque mi madre, mi barrio, porque nadie me entiende, porque nadie me comprende, ¿verdad? Igual que cuando entras en la cárcel. Cuando yo entro en la cárcel nadie ha hecho nada nunca. Están allí están todos de gratis. Entonces, incluso para ser ladrón en la cruz hay que arrepentirse. Porque yo le digo, mira, yo no te puedo predicar de Cristo si tú no llegas a un arrepentimiento. Porque lo primero antes de acercarse de Cristo es tirarse a sus pies. Tenga una lepra, tenga una enfermedad o esté en el lecho de mi muerte. Tengo que sentir arrepentimiento en mi vida. Lo que tú y yo hemos hecho nos lo merecemos, pero este hombre es santo. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Nosotros cuando ahí el testimonio nos respalda a nosotros, nos respalda a Dios en el hecho de nuestras vidas. A los chicos tú les preguntas, ¿has hecho algo? Yo no he hecho nada, mi padre es el que tiene la culpa, mi madre es el que tiene la culpa, siempre culpamos al vecino, al de al lado. Y el pastor siempre dice, bueno, no me hables de ti mismo, voy a preguntarle a tu familia sobre ti. Ya todo el mundo empieza ahí a patinar. ¿Por qué? Porque es lo que te conocen, sí me van a decir verdaderamente lo que tú eres. Mi madre no me comprende, es que no me quiere, es que nadie me entiende. Claro, si llega a las 4 o las 5 de la mañana, ya te ha pegado tu padre 20.000 veces, sigues en desorden, no tienes sujeción, no tienes obediencia, ¿ves? No es lo que tú digas, es lo que los demás dicen de ti. Entonces, ¿cómo estoy reconocido yo en esta sociedad? Yo le digo a los chicos de la cárcel, como yo estoy reconocido aquí en la sociedad, estoy reconocido ahí en los cielos. Si yo ahora mismo estoy en prisión, si yo ahora mismo estoy en adicciones, si yo ahora mismo estoy en la calle como indigente, en las zonas espirituales, ¿cómo estoy yo? Pobre. Porque todo lo que hay aquí es una semejanza a lo que hay en los cielos. La semejanza del hijo pródigo en lo espiritual era un reflejo de lo que se estaba viendo en lo sobrenatural. Por eso le dijo, hagamos fiesta cuando vino, de regreso vino. Dijo el padre, hagamos fiesta porque hoy tu hermano ha pasado de muerte a vida. Pues estaba muerto en lo natural y estaba muerto en la zona espiritual. El Señor quiere sacarnos de esa mentira, de ese error. Es hora de tomar decisiones, es hora de tomar cambios en nuestra vida. Decide tú qué vas a hacer. ¿Vas a estar toda tu vida así? ¿Hasta cuándo? Porque el papá está en la puerta esperando al hijo que regrese. Eso dice la Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo antes no podía discernir nada, era como los cerdos. Me decían para allá iba, me decían para el otro lado, para el otro lado iba, pero cuando escuché la palabra de Dios, emprendí a discernir lo que estaba bien, lo que estaba mal para mi vida. Empezó a penetrar, empecé a decir, ay, tengo que quitar esto de mí.
Esto nos lleva a buen sitio. Yo a muchos chicos en la cárcel les digo, dime tú un tío que haya terminado bien esto y a lo mejor lo seguimos. Y me dice, Antonio, ninguno. Digo, pues ya está. ¿No ves que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir? Te lleva a perder la casa, te lleva a perder la familia, te lleva a estar en las calles tirado y no se queda conforme ahí, sino que te va a meter preso, sino que vas a ver muchas cosas que deberías de apartarte. Pero cuando empezamos a tener las cosas en la mente de arriba, cuando yo ya he pasado por mis desiertos, porque el pueblo de Dios estuvo en Egipto, ¿verdad? ¿Por qué cayó en Egipto? Porque rechazaron a Dios. ¿Por qué nosotros hemos caído en drogas, en adicciones, en mala vida? Porque queremos andar como andaba el mundo, ¿verdad? Nos apartamos de Dios. El pueblo escogido de Dios cayó en manos del faraón. Un día clamaron y dice el Señor, los encontré. Hoy es el día de clamar para que el Señor nos encuentre. Yo ya he aprendido, Señor, que este mundo lo que quiere es destruirme, lo que quiere es reventarme, lo que quiere es matarme. Y tú tienes vida y vida en abundancia, Señor. Y ahora el Señor dice, hoy tu faraón, por muy duro que sea en tu vida, lo voy a exterminar en el poderoso nombre de Jesús. Por muy fuerte que se puso el faraón, incluso endureció el corazón del faraón para que entendiéramos, porque la palabra describe, con mano fuerte te sacaré. No hay un problema, no hay una circunstancia, no hay una adicción donde Dios no te pueda sacar, por muy duro, por muy anclado que esté en tu vida. Porque Dios rompe las cadenas y puertas que están cerradas, Dios las abre. Y la puerta que Dios cierra, nadie puede abrirla. Pero claro, ahora entramos en un desierto. Ahora entramos en un trato, ahora entramos en un proceso. Qué bonito cuando la gente ve a Antonio. ¿Qué has cambiado, Antonio? Claro, yo he tenido mi proceso. He buscado el cambio, he tenido mi desierto y mi desierto yo le preguntaba al Señor qué pasaba, me peleaba con el líder, me peleaba con el pastor, me peleaba con el hermano, me peleaba con la hermana. Y cuando yo veía el pasaje de la Biblia, digo, soy como este pueblo, rebelde, desobediente, y todos murieron en el desierto. Y yo le dije, Señor, yo no quiero morir en el desierto, quita la rebeldía de mí, ayúdame a aprender a obedecerte, a sujetarme, para que tú puedas hacer la obra en mí. Y baja el Moisés, aquel que me ayudó a salir del desierto, viene hoy y me da estatutos y leyes. Y empecé a absorber aquella palabra, a comerla, a ruñirla. A veces la palabra no me era muy digestiva, porque como la palabra nos produce cambio, siempre me señalaba lo peor de mí. Pero hoy doy gracias, porque eso lo que me señalaba eran esos demonios, esos espíritus que querían vivir ahí dentro. Y el Señor me los señalaba para que los derrotara y los sacara de mi vida. Muchos buscan los demonios ahí afuera. ¿Tú quieres ver demonios? Mírate al espejo. Verás la que tienes ahí metida. Trabaja primeramente en tu vida. Doblega todo ego, todo yo, a la plena voluntad en Cristo Jesús. Decide tú. Yo un día me levanté aquel día, que me corté las venas, que esa habitación se puso nublosa, se puso todo llena de neblina. A veces lo recuerdo mucho, porque muchas veces estoy orando ahí y cuando estamos en alabanza no veis, o solo lo veo yo, veo muchas veces esa neblina. Veo la sensación del Espíritu Santo. Y el día siguiente, cuando me levanté, fui yo el que decidí irme a buscar de Dios. Decide tú lo que vas a decidir hoy. Yo quiero ser aquellos conquistadores
que entran en Jericó. No es el hombre se puede alistar, puede querer ganar las cosas, no puedes ganar nada, fuera de la vid, nada podéis hacer. Pero si con sacerdote, con arca, con presencia de Dios, los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos la fortaleza, los muros caen, los muros caen. Y con ellos la fortaleza, Jehová entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta, grita, hey, toca la trompeta. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Qué bonito es tocar trompeta en Cristo Jesús. Gozo, estoy contento de las victorias que yo pensaba que tenía que pelear, y dice que los enemigos ya se escondieron porque venía el pueblo de Dios. Si ya la presencia de Dios hace que el enemigo se esconda. A veces tus hijos, tu familia que están en malos caminos, y se encierran en su habitación, ese Jericó, sienten la presencia de Dios, que está ahí, que viene a traer juicio, que viene a traer cambio. Y eso al enemigo no le agrada, y se esconden detrás de muros y se aprisionan, pero Dios te va a dar la victoria en tu casa. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Te damos la gloria, Señor, y la honra, papá, en esta bendita tarde, Señor mío. Yo te pido, Señor, por aquellas armas, Señor, que están cargadas, Señor, y cansadas, Señor mío. Que tu palabra vaya penetrado, Señor, en cada vida, Padre, y traiga discernimiento y poder de tu Espíritu Santo para en este día empezar a tomar decisiones. Ayúdanos, papá, a tomar decisiones buscándote a ti, buscando en tus caminos. Ayúdanos a derrotar a aquellos que nos traen mal. Ayúdanos a sembrar las zonas de arriba y no las de aquí abajo, Padre. Ayúdanos, Padre. Queremos ser testimonios vivos de tu poder. Cogiste a los más viles, los más despreciados, para avergonzar a este mundo. Mira a todos los que vemos aquí, Padre. Todos hemos sido perdidos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay mejores ni peores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hoy, por tu misericordia, estamos alabando, glorificando y dando testimonio de Dios, que Dios vive y es real, Padre mío. Sigue tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, Padre. Aunque permanezcamos infieles, yo sé que tú permaneces fiel. Sigue obrando, Señor, por la dureza de los corazones, Señor, y hablándolos para tu gloria y para tu honra. Todo te lo pongo en tus manos, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.